Era una ciudad tranquila, donde todos se conocían por su nombre, donde las puertas a menudo permanecían abiertas y las calles estaban llenas de reconfortantes sonidos de risas, niños jugando y vecinos saludándose. Ubicada en el corazón rural de Estados Unidos, la ciudad de Edgefield, con una población de poco menos de 3.000 habitantes, era un lugar que se enorgullecía de su sentido de comunidad. Pero todo eso cambió en una noche oscura y horrible del verano de 1992, cuando la ciudad quedó marcada para siempre por la brutal masacre de la familia Derby. La familia Derby era todo lo que la comunidad aspiraba a ser. Samuel Derby, un contratista muy respetado, había construido su vida desde cero. Su esposa, Susan, era la maestra de la escuela local, amada tanto por los estudiantes como por los padres. Juntos estaban criando a sus 3 hijos, Emma, de 16 años, David, de 14, y la pequeña Sophie, de solo 6 años, en la misma casa que Samuel había heredado de su padre. La familia Derby personificó el sueño americano, un símbolo de trabajo duro, amor y resiliencia. Pero la noche del 15 de junio de 1992, ese sueño se hizo añicos violentamente. Todo comenzó con una llamada telefónica al departamento de policía de Edgefield. La voz al otro lado de la línea era frenética, desorientada. La llamada vino desde la propia casa del Derby. Era Samuel. Su voz tembló mientras susurraba: están dentro de la casa, antes de que la línea se cortara. El despachador envió inmediatamente una unidad, pero en una ciudad tan pequeña como Edgefield, los refuerzos no estaban cerca. Cuando el oficial Mark Jacobs llegó al lugar, lo que encontró lo perseguiría por el resto de su vida. La casa de Derby, que alguna vez fue un símbolo de calidez y seguridad, ahora era una escena del crimen empapada de sangre. La puerta principal estaba entreabierta, y el débil sonido de las campanillas de viento perturbaba inquietantemente el silencio de la noche. Jacobs entró con cautela y su linterna atravesó la oscuridad. En el salón encontró a Samuel Derby. Su cuerpo sin vida yacía desplomado sobre el sofá, su rostro congelado en una mezcla de conmoción y terror. La sangre se acumuló a su alrededor. El carmesí tiñó la alfombra beige. Le habían disparado 2 veces, uno en el pecho y otro en la cabeza. La televisión seguía encendida, parpadeando con estática, como si la horrible escena no hubiera perturbado el mundo mundano que retrataba. Susan fue encontrada en la cocina. Su cuerpo yacía tendido sobre el suelo de baldosas, con los brazos extendidos, como si hubiera intentado gatear hacia un lugar seguro. La habían apuñalado varias veces y su sangre manchaba el suelo en patrones caóticos. El cuchillo utilizado todavía estaba incrustado en su costado y el mango estaba pegajoso por la sangre secándose. Había señales de lucha, sillas volcadas, platos rotos, pero al final Susan había sido vencida. Arriba, el horror continuó. Emma y David fueron encontrados en sus respectivos dormitorios, cada uno de los cuales sufrió un destino similar. Ambos adolescentes habían recibido disparos a quemarropa. La habitación de Emma, adornada con carteles de estrellas del pop y recuerdos de adolescentes, era ahora una tumba. Sus ojos sin vida miraban fijamente al techo, su cuerpo desplomado contra su escritorio. David fue encontrado en su cama, como si el agresor lo hubiera sorprendido mientras dormía. Sus sábanas estaban manchadas de sangre. La antes tranquila habitación ahora era un grotesco escenario de violencia. Pero fue la pequeña Sophie quien se convertiría en el trágico símbolo de la masacre. Su pequeño cuerpo fue encontrado en el pasillo fuera del dormitorio de sus padres. Había estado tratando de llegar hasta ellos, de encontrar seguridad en los brazos de quienes siempre la habían protegido. Pero el asesino la había encontrado primero. Le habían disparado una vez en la espalda. La imagen del diminuto cuerpo de Sophie, con su osito de peluche favorito fuera de su alcance, quedaría grabada en la mente de todos en Edgefield.
Toda la familia Derby había sido masacrada en su propia casa. El pueblo estaba en shock. ¿Cómo pudo suceder algo tan horrible aquí, en su pequeño y seguro rincón del mundo? La investigación que siguió fue intensa y exhaustiva. La pequeña fuerza policial de la ciudad, con la ayuda de investigadores estatales, revisó cada pieza de evidencia, cada pista potencial. Pero nada parecía tener sentido. No había señales de entrada forzada, lo que sugería que la familia Derby conocía a su asesino o los había dejado entrar voluntariamente. No había indicios de robo, no faltaba nada de valor en la casa. La brutalidad del crimen apuntaba a algo profundamente personal, pero ¿quién podría albergar tanto odio hacia la familia Derby? A medida que la investigación se prolongaba, la ciudad empezó a volverse contra sí misma. Las sospechas aumentaron y los rumores de traición se extendieron como la pólvora. Los vecinos que antes se saludaban con sonrisas amistosas ahora evitaban el contacto visual, preguntándose si la persona de al lado podría ser capaz de cometer un acto tan monstruoso. Los medios de comunicación llegaron a Edgefield, convirtiendo la otrora tranquila ciudad en un circo de cámaras parpadeantes y preguntas inquisitivas. Todos querían saber quién mató a la familia Derby. Luego, 3 semanas después de la masacre, se produjo una ruptura en el caso en forma de confesión, pero no era la persona que todos esperaban. Jason Cross tenía 19 años y había crecido en Edgefield. Había sido amigo de Emma Derby en la escuela secundaria, aunque sus caminos se separaron después de graduarse. Jason siempre había sido un niño problemático, se metía en peleas, faltaba a la escuela y, finalmente, abandonaba los estudios. Tenía fama de ser volátil, pero nadie había sospechado jamás que fuera capaz de algo así. Jason entró en la comisaría una calurosa tarde de julio y confesó los asesinatos de la familia Derby. Su confesión fue escalofriantemente detallada. Describió cómo había entrado a la casa por una puerta trasera abierta, armado con una pistola y un cuchillo. Había esperado en las sombras, observando a la familia realizar su rutina nocturna, antes de lanzar su ataque. Pero a medida que los investigadores profundizaron, encontraron inconsistencias en la historia de Jason. Su cronograma no coincidía con la evidencia y había detalles que no podía describir con precisión. Tras más interrogatorios, la confesión de Jason comenzó a desmoronarse. Quedó claro que, si bien Jason pudo haber tenido un pasado problemático, él no era el asesino. Había confesado en un intento por llamar la atención, para reclamar notoriedad en una ciudad ahora consumida por el miedo. La investigación volvió al punto de partida. Pasaron los meses y el caso se volvió más frío. La ciudad de Edgefield intentó seguir adelante, pero la sombra de la masacre de la familia Derby acechaba. Los padres protegieron más a sus hijos, cerrando puertas y ventanas que antes se habían dejado abiertas. La casa de Derby, que alguna vez fue un lugar de risas y vida, estaba abandonada, un sombrío recordatorio de los horrores que habían tenido lugar dentro de sus paredes. Luego, en el otoño de 1993, más de un año después de los asesinatos, salió a la luz una revelación impactante. Todo empezó con un aviso de un pueblo vecino. Un hombre llamado Richard Grayson había sido arrestado por una serie de robos, y durante un registro de rutina en su casa, la policía encontró algo que dejaría al descubierto el caso Derby, artículos que pertenecían a la familia Derby. Richard Grayson era un vagabundo, un hombre con un largo historial de delitos menores, pero nada en su pasado que insinuara violencia. Había estado de paso por Edgefield en el momento de los asesinatos y parecía que se había cruzado con la familia Derby. Pero lo que inicialmente parecía un robo que salió mal, rápidamente se convirtió en algo mucho más siniestro. Cuando Grayson fue interrogado, admitió haber estado en la casa de Derby la noche de los asesinatos, pero insistió en que no había actuado solo. Según Grayson, lo acompañaba otra persona,
alguien a quien la policía ni siquiera había considerado sospechoso. Grayson señaló con el dedo a Thomas Hargrove, un hombre que había sido amigo cercano de Samuel Derby. Hargrove era una figura muy conocida en Edgefield, un hombre que había crecido con Samuel e incluso había trabajado con él en varios proyectos de construcción. Los dos habían sido como hermanos, o eso pensaban todos. Pero a medida que la investigación profundizaba en la vida de Hargrove, empezó a emerger un lado más oscuro. Había habido tensiones entre Hargrove y Samuel, celos, disputas financieras y, como resultó después, una aventura entre Hargrove y Susan Derby. La imagen perfecta de la familia Derby comenzó a desmoronarse cuando estas verdades ocultas salieron a la luz. Hargrove había estado enamorado de Susan durante años, y cuando ella puso fin a la aventura y decidió quedarse con su marido y reconstruir su familia, la obsesión de Hargrove se convirtió en rabia. Grayson afirmó que Hargrove había orquestado los asesinatos por venganza, utilizando a Grayson como peón para llevar a cabo su plan. Las pruebas contra Hargrove eran circunstanciales pero convincentes. Los registros telefónicos mostraron que había llamado a casa del Derby varias veces el día de los asesinatos. Los testigos se presentaron y describieron el comportamiento cada vez más errático de Hargrove en las semanas previas a la masacre. Y luego estaba la prueba más condenatoria, una nota encontrada en la casa de Hargrove, escrita de su propia mano, que detallaba el plan para matar a la familia Derby. Hargrove fue arrestado y acusado de los asesinatos, pero mantuvo su inocencia. Afirmó que Grayson estaba mintiendo, tratando de salvarse implicando a otra persona. El juicio que siguió fue uno de los más sensacionales en la historia de Edgefield. La ciudad estaba dividida, los que creían que Hargrove era culpable y los que no podían aceptar que uno de los suyos pudiera ser capaz de cometer un acto tan atroz. Al final, el jurado declaró a Hargrove culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Grayson, a cambio de su testimonio, recibió una sentencia reducida por su papel en el crimen. La ciudad de Edgefield nunca volvería a ser la misma. La masacre de la familia Derby dejó cicatrices que nunca sanarían por completo. La comunidad que alguna vez estuvo muy unida, ahora estaba fracturada y su sensación de seguridad destrozada. La casa de Derby finalmente fue demolida y reemplazada por un terreno baldío, un monumento silencioso a una familia que alguna vez encarnó todo lo bueno de la ciudad. Pero incluso con Hargrove tras las rejas, persistían las preguntas. Algunos en Edgefield todavía susurraban que la verdad nunca había salido a la luz, que faltaban piezas del rompecabezas. ¿Fue Hargrove realmente el autor intelectual? ¿O alguien más movió los hilos? ¿Y por qué la familia Derby había sido objeto de una violencia personal tan brutal? Estas preguntas persistieron, sin respuesta, mientras la vida en Edgefield poco a poco volvía a una apariencia de normalidad. Pero para aquellos que recordaron la noche del 15 de junio de 1992, la pesadilla nunca terminaría realmente. Thomas Hargrove, tras ser declarado culpable de orquestar los asesinatos de la familia Derby, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de sus continuas afirmaciones de inocencia, las pruebas presentadas durante el juicio fueron suficientes para convencer al jurado de su culpabilidad. En prisión, Hargrove se convirtió en una figura solitaria. Muchos reclusos, incluso aquellos que cumplían condena por delitos violentos, lo evitaban debido a la naturaleza de su condena: matar a una familia entera, incluidos niños. Con el tiempo, se convirtió en un recluso, rara vez interactuaba con otros y pasaba la mayor parte de sus días en su celda. Las apelaciones de Hargrove para un nuevo juicio fueron denegadas repetidamente, ya que los tribunales confirmaron la condena original. Mantuvo su inocencia hasta su muerte, insistiendo en que Richard Grayson lo había incriminado.
Sin embargo, nunca surgió ninguna nueva evidencia que lo exonerara. En 2007, 15 años después de la masacre, Hargrove murió en prisión debido a complicaciones de una afección cardíaca. Su muerte no supuso un gran cierre para la ciudad de Edgefield, ya que muchos todavía se preguntaban si alguna vez se había revelado toda la verdad. A pesar de su fallecimiento, las preguntas en torno a la masacre de la familia Derby continuaron atormentando a la pequeña comunidad, dejando tras de sí un legado de duda y tragedia. A lo largo de los años, han circulado varias teorías y rumores en Edgefield sobre los verdaderos acontecimientos detrás de la masacre de la familia Derby. Si bien Thomas Hargrove fue declarado culpable y sentenciado, muchos en la ciudad continuaron creyendo que la historia completa nunca había salido a la luz. Estos susurros alimentaron una variedad de teorías especulativas. Algunos lugareños creían que Hargrove actuaba completamente solo, impulsado por su obsesión con Susan Derby y sus celos hacia Samuel. Según esta teoría, la participación de Richard Grayson fue mínima, tal vez limitada al robo o ayudar a Hargrove de otras maneras, pero todos los asesinatos fueron obra de Hargrove. Los partidarios de esta teoría señalaron el comportamiento cada vez más errático de Hargrove en las semanas previas al crimen, sugiriendo que se rompió bajo el peso de su amor y resentimiento no correspondidos. Otros especularon que había una conspiración más profunda en juego, que involucraba a más personas, además de Hargrove y Grayson. Esta teoría sugería que los asesinatos eran parte de un plan más amplio, posiblemente vinculado a negocios turbios entre Samuel Derby y otros en la ciudad. Algunos susurraron que la masacre fue un mensaje para otros involucrados, un recordatorio violento de las consecuencias de cruzarse con las personas equivocadas. Sin embargo, nunca surgió ninguna evidencia sólida que respaldara esta teoría y permaneció en el ámbito de los rumores. Una teoría popular entre quienes dudaban de la culpabilidad de Hargrove era que Richard Grayson, un criminal conocido, había manipulado la situación a su favor. Según esta teoría, Grayson pudo haber sido el verdadero cerebro detrás de los asesinatos, incriminando a Hargrove para cubrir sus propias huellas. Algunos creían que Grayson tenía un motivo oculto, posiblemente financiero o personal, que lo llevó a atacar a la familia Derby. Las inconsistencias en la confesión de Grayson y su sentencia reducida alimentaron esta especulación, pero sin pruebas concretas, seguía siendo una posibilidad inquietante. Otra teoría se centraba en la venganza, pero no de la forma que la mayoría de la gente pensaba. Algunos lugareños especularon que alguien más en la ciudad, posiblemente una persona que guardaba rencor contra Samuel o Susan, había utilizado a Hargrove como chivo expiatorio. Esta teoría sugería que la aventura de Hargrove con Susan había sido descubierta por alguien que luego manipuló los acontecimientos a su favor. Según esta línea de pensamiento, el verdadero asesino pudo haber sido alguien cercano a la familia que utilizó el asunto y la inestabilidad de Hargrove para desviar las sospechas de ellos mismos. En un pequeño pueblo como Edgefield, donde el miedo y la incertidumbre pueden generar ideas fantásticas, algunas personas recurrieron a explicaciones sobrenaturales u ocultas. Circularon rumores de que la casa Derby estaba maldita o que los asesinatos eran parte de un ritual que salió mal. Si bien estas teorías a menudo fueron descartadas por considerarlas extravagantes, ganaron fuerza entre quienes no podían conciliar la brutalidad del crimen con ninguna explicación racional. Por último, muchos en Edgefield creían que el caso nunca se resolvería realmente, incluso con la condena de Hargrove. Argumentaron que había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas lagunas en la historia. Para ellos, la masacre de la familia Derby seguía siendo un misterio sin resolver, un capítulo oscuro en la historia de la ciudad que nunca se entendería del todo.